social más que nada del país y vamos a presentar a nuestros invitados. Se encuentra Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular. Gracias, Claudio. Y el diputado por el Frente Renovador, Daniel Arroyo. Un gusto. Quisiera preguntarle, Claudio, por la visita del Fondo Monetario Internacional, porque Cristina Lagarde elogió las políticas económicas de Macri, dijo que el gobierno de Macri está atacando los problemas que tiene que atacar, elogió también la ley de responsabilidad fiscal, ese acuerdo que firmó el gobierno nacional con las provincias. El Fondo Monetario Internacional viene después de 15 años. ¿Qué lectura hace? Bueno, la verdad es que venga después de 15 años tiene que ver con el hecho de que las políticas que se han puesto en marcha desde que asumió Macri tienen contenidos conceptuales y estrategias que son muy similares a las que le dieron, obviamente en un contexto distinto, le dieron sustento tanto a las políticas de la dictadura como a las políticas de los 90. En ambos casos, el Fondo Monetario Internacional estuvo presente y cumplió un rol de supervisión y de intervención sobre la política económica nacional muy concreto. Para usted es una mala señal la llegada del FMI. Sí, no, claramente las políticas del fondo son políticas que no tienen que ver con las necesidades que nuestro país tiene en términos de reinserción en la economía internacional bajo otro tipo de matriz productiva y otro patrón de distribución del ingreso. En este sentido, más bien, el problema de la Argentina es claramente un problema de desigualdad. Para que tengamos una idea muy sencilla, si el producto que genera la Argentina todos los años lo dividiéramos por los 44 millones de habitantes que tenemos, cada uno tendría que tener mensualmente $1000 en el bolsillo. Si lo dividimos por la cantidad de trabajadores, cada trabajador se debería llevar mensualmente 46.000 pesos mensuales. Y la verdad es que los trabajadores, el ingreso promedio es de 12.600 pesos y el 60% gana menos que eso. O sea que Argentina tiene capacidad económica, tiene un patrón de desigualdad muy grande y la verdad que merecería ser modificado. Este gobierno, con la asistencia de las políticas del fondo, tiene una estrategia que amplía la desigualdad, que eso es lo que ha pasado desde que asumió. Voy a ir con Daniel Arroyo en segundos, pero cuando, Claudio, usted escucha al jefe de gabinete como estuvo el miércoles en el Congreso ante los legisladores diciendo que la Argentina está en el camino del desarrollo, que la inflación está bajando, que ha crecido el salario real, que el salario real está creciendo desde hace un año. ¿Qué le responde al jefe de gabinete? El presidente habló de crecimiento invisible. Es invisible porque la Argentina está estancada. Argentina cayó en el 2016 2.5 su economía y va a subir aproximadamente lo mismo en el subió aproximadamente lo mismo en el 2017. El producto por habitante es 1,9% inferior que lo que era en diciembre del 2015. Primer tema. Segundo tema, los salarios. Los salarios cayeron entre 8 y 10 puntos en el 2016. ¿Pero dónde saca los datos del gobierno? No, el gobierno te dice una parte de la historia. Te dice, desde el segundo semestre del 2017 comenzaron a crecer. En realidad, en términos agregados, cayeron el 10% en el 2016, subieron menos de la mitad de esto, 4% en el 2017, y en el 2018 la propuesta que está haciendo el gobierno es paritarias del 15 en 2 veces con una inflación piso que está en el 20, es decir, está proponiendo nueva caída del salario real. En un contexto como el que dije antes, ingreso promedio de alrededor de 13.000 pesos con el 60% de los trabajadores ganando menos que eso. Y en un contexto en donde además la recomposición de la actividad económica se da sobre la base de destrucción de empleo industrial. Ha bajado el empleo industrial. Se destruyeron 70.000 puestos de trabajo en 2 años y el empleo generado por esta propuesta dominar 8 de cada 10 nuevos empleos generados en el 2017 tienen que ver con cuentapropismo, autoempleo, monotributistas o trabajo en negro. Bien, Daniel, usted es un experto en la realidad social, en observar cómo está viviendo la gente. Observa a la clase baja, a los sectores bajos y también a la clase media. ¿Qué es lo que está viendo? Se vio un empeoramiento general. Lo que domina hoy a las familias están sobreendeudadas, que las plata no les alcance y que están sobreendeudadas. Creo que se están dando 3 cosas a la vez. Una es que los costos fijos son altos, uno arranca pagando luz, gas, teléfono, arranca pagando un montón.
Segundo, que sigue subiendo la inflación en alimentos y hay poca changa, poca actividad económica. A la familia que arranca pagando mucho, los alimentos les salen caros y les entra poca plata y entonces se endeudan. En la financiera de la esquina, el 150% anual, el financista del barrio, en lo que fuera. El fenómeno es el sobreendeudamiento de la familia. Yo creo que ahí hay un problema serio. ¿La familia se endeuda a través de...? A través de pateando en cuotas para adelante, dice yo pago el mínimo con tarjeta, pateo para adelante, 45-60% de interés anual, voy a la financiera de la esquina, con fotocopia del DNI, saco crédito al 100 o al 120% anual, o voy al financista del barrio, a lo que sea. Está todo el mundo debiendo plata. Y lo que hace la familia es tapa con un agujero otro. El gobierno creó los créditos Argenta para jubilados, para personas que tienen planes sociales. Lo sacaron casi 2 millones de personas que lo sacan, tapan agujeros, pagan un crédito, van por otro lado. Todo el mundo a cada santo le debe una vela. Yo creo que ese es el primer problema central. Para mí eso está generando un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro. El que no le alcanza, está mal, está complicado, se pelea con la mujer, con el hijo. Hay una cosa de tensión. Yo ando mucho por los barrios, no solo del conurbano bonaerense, sino también del interior, y se ve tensión, dificultad, cualquier cosa. Pero termina Daniel, los gritos. De lo mal que está la economía, no solo habla los sectores bajos y la clase media, sino también la clase alta. Está descontenta también. Está a ver, Claudio, con el modelo de Macri. Sí, yo te diría que hay un universo del empresariado ligado fundamentalmente al capital financiero y al sector agrario más concentrado y exportador que mantiene una solidaridad con la estrategia gubernamental importante. Todavía no le soltaron la mano. Hay problemas serios con el sector industrial, concretamente por esto que mencionaba Daniel. En tanto lo que tiene que cubrir de alimentos y de servicios, tarifas, luz, gas y demás, el salario, lo que queda para otro tipo de consumo, básicamente industrial, es nada. Si a eso se le agrega que hay tasas de interés monumentales que en realidad privilegian la especulación financiera en lugar de la inversión productiva y te encarecen el capital de trabajo y le agregás una situación de apertura con ingreso de importados, la situación industrial es un absurdo. No hay ninguna perspectiva de salida. Este es un modelo que desarticula aún más el sector industrial que ya tenemos bastante desarticulado en la industria argentina. Así que en ese sentido hay un problema. Y te agrego un dato. En realidad, lo que vos tenés hoy es un agravamiento en el sector de los sectores más empobrecidos. Los pobres en la Argentina de hoy son más pobres que lo que eran. Es decir, cuando vos medís los ingresos que necesitan para salir de la pobreza, necesitan más de los que necesitaban antes. Y cuando vos te fijás qué pasa con la línea de indigencia, es decir, del hambre, hay 500.000 personas más bajo la línea de indigencia que las que había a finales del 2015. Daniel. A mí me parece que el modelo es soja, minería, sector financiero. Ahí es donde la cosa va bien. El gobierno piensa crecer la Argentina sobre esa base y salarios bajos. Ese esquema deja 20 millones de argentinos afuera. Vamos para ese lado. Lo que dure este gobierno va a terminar con más pobreza, más desocupación y más deuda, porque compensa estos problemas endeudándonos a 100 años. Esa es como la tendencia macro. En lo micro, en lo cotidiano, la plata no alcanza, hay una dificultad clara. El industrial tiene dificultades, el pyme, el comerciante, el cuentapropista, el que hace changa, el que la lleva como puede, el docente, el jubilado. Hay un 60% de la gente que tiene dificultades, que le cuesta llegar a fin de mes, que la tiene muy complicada. Me parece que el gobierno está mirando otra realidad. Yo estuve en el Congreso cuando vino el jefe de gabinete, el ministro Peña. Habló como si fuéramos Disneylandia, habló de que la cosa estaba creciendo, que estaba bien, que estaba mejorando. No vio la realidad. Yo le pedí que abra los ojos. Lo objetivo es que está empeorando la situación para mucha gente. Mucha gente empeora, como no ve nada enfrente, sigue teniendo expectativa para el gobierno, dice, bueno, esperemos a ver qué pasa. Sigue el gobierno generando alguna expectativa en los sectores medios y en los sectores pobres, pero lo concreto es que la cosa se está poniendo complicada y la obligación de quienes somos opositores es construir una unidad, Claudio, una oposición. Ahora el gobierno debería haber firmado un acuerdo económico y social con las empresas y también con los sindicatos. La concertación, tanto a nivel general nacional como a nivel de los sectores, mesas de concertación por cadena de producción, con participación amplia de sectores del trabajo, de las empresas de distinto tamaño y del Estado, es un marco razonable para poder ir procesando los cambios que la Argentina necesita. Deberíamos haber discutido algo de esto. Esto no es lo que está ocurriendo. En general lo que hay
son escasos ámbitos de concertación y los pocos que hay solamente incorporan al sector empresarial más concentrado y a veces algunos sindicatos que se subordinan a las estrategias empresarias y que terminan en general incorporando peores condiciones para sus trabajadores. Son los acuerdos que se han hecho en el sector automotriz, los acuerdos que se hicieron para Vaca Muerta, los acuerdos, acuerdos donde meten la flexibilización o la reforma laboral que no pudieron sacar dentro del acuerdo sectorial. Ahora, hay un punto clave acá, el tema de la deuda, digamos. Acá el gobierno dice que está tomando deuda para hacer gradual su ajuste sobre el gasto público. Si no tuviéramos, digamos, déficit en el sector público, seguirían tomando deuda igual. La deuda les está cubriendo un problema muy grave, que es que el hecho de que las exportaciones argentinas solo cubren 6 de cada 10 dólares que la Argentina necesita. Hoy se están yendo 23.000 millones de dólares por fuga de capitales, prácticamente el mismo nivel que teníamos en el 2008 y en el 2011 en el marco del gobierno, los peores momentos del gobierno kirchnerista. Se están yendo 10.000 millones de dólares por el lado del turismo. Se están yendo, tenés un déficit comercial entre lo que vendemos y lo que compramos de 8.500 millones de dólares. Pagamos 10.000 millones de dólares de intereses de deuda y la transferencia de utilidades al exterior de las empresas extranjeras supera los 3.000 millones. Argentina tiene un agujero externo anual de alrededor de 40.000 millones de dólares, que lo cubre con endeudamiento, aproximadamente 30.000 millones de dólares anuales y con ingreso de capital especulativo y financiero, en un mundo donde la tasa de interés tiende a subir. Es decir, esto no solo que no está produciendo efectos sociales positivos, sino que es absolutamente insostenible en el tiempo, la lógica con la que están haciendo esta estrategia económica. La causa principal para quien nos está viendo y no le alcanza, ¿no? El dinero no llega a fin de mes. La causa principal de ese hecho es por la inflación. La inflación es un elemento clave. Yo creo que la causa estructural de la Argentina es que la Argentina lo que genera actividad económica no genera trabajo. Este año para mí crece la economía y crece la pobreza. Crece en soja, minería, sector financiero y no funciona el mercado interno. Hay un problema de desenganche en la Argentina. El segundo punto es la inflación que golpea directamente. Y lo tercero son las políticas del gobierno. En los últimos 90 días el gobierno lo que hizo fue recortó a jubilados, a personas que tienen asignación por hijo, a pensionados, liberó el precio del combustible, lo cual es una locura porque aumenta todo. Generó aumentos en luz, gas, en todos los servicios. Despidió 7.000 personas, hubo 7.000 personas que perdieron empleo durante el mes de enero. Construyó una nueva teoría de seguridad que consiste en tirar por las dudas, lo que marca también un avance del proceso represivo. Generó el embargo de la cuenta sueldo, hizo un decreto que permite que uno le embargue en la cuenta sueldo. El gobierno yo creo que ha quedado desnudo en los últimos 90 días después de ganar la elección y fue todo para un solo lado. O sea, no solo hay un desenganche en lo económico, en lo macroeconómico, va por un ajuste muy fuerte que lo están pagando gran parte de los argentinos y seguramente eso va a generar resistencia y conflicto social. Me gustaría saber, Claudio, un minuto, me gustaría saber tu mirada sobre Carlos Melconian, porque hay un rumor por estas horas de que el gobierno volvería a llamar a Melconian para nuevamente tomar funciones en el gobierno. Si entra Melconian en el gobierno por segunda vez, ¿se viene otro ajuste más importante? Sí, digamos que Melconian es parte de un ala que viene reclamando un ajuste más profundo y explícitamente sobre las cuentas públicas, lo han dicho explícitamente, es el estilo Broda, es el estilo Esper, digamos, Carlos Melconian expresa un ajuste en mayor profundidad que el que se ha hecho hasta ahora. ¿Crees que lo van a llamar? ¿Crees que lo van a llamar? No lo veo de manera inmediata, pero lo que sí te quiero decir es que en el tema inflacionario también hay un fracaso ostensible del gobierno. La tasa de inflación que tenemos hoy es prácticamente la misma que teníamos a finales del gobierno de Cristina Kirchner. La inflación la bajaron respecto al golpe inflacionario que produjo la política promovida por el gobierno de maxi devaluación, quita de retenciones y desregulación de los mercados y que produjo una inflación del 40% durante el año 2016. Bajaron a 24% durante el 2017 respecto a lo que ellos mismos habían generado, pero estamos prácticamente en los mismos niveles del 2015. Y la verdad es que
el mensaje que están dando es que del mismo modo que bajaron los salarios en el 2016, esta idea de que bajando costos laborales se resuelven los problemas de la Argentina, que esto es lo que tienen en la cabeza muchos de los que gestionan la política económica, es la que están aplicando a rajatabla. Y ello los lleva a confrontar, si uno toma el costo laboral es el salario y es el financiamiento de la seguridad social. Bajar el costo laboral por estrategias de esta naturaleza los lleva a confrontar con buena parte de la sociedad. Y esto es lo que de alguna manera pasa entre el triunfo electoral del gobierno en octubre del 2017 y la situación que se planteó en diciembre, donde el gobierno termina perdiendo, se le cae una sesión y tiene que poner un bono. Las elecciones de octubre que quedó un siglo atrás. Exacto. Bueno, pero lo que pasa es que yo creo que del mismo modo que hay una cantidad importante de gente que, tal cual decía Daniel, mantiene expectativas, entre otras cosas porque tiene un fervoroso antikirchnerismo, y no quiere el retorno del pasado, en realidad eso no le habilita al gobierno el consenso social para llevar adelante el tipo de estrategia que está planteando. Por eso choca una y otra vez con diferentes sectores de la comunidad y asciende el conflicto social. ¿Qué está pasando, Daniel, en los comedores? Nosotros el sábado pasado realizábamos una entrevista a María Luisa, que ella es la conductora prácticamente de ese comedor comunitario. ¿Y qué ves vos cuando recorres los barrios y qué te dicen estas señoras que tratan de darle un plato de caliente o un mate cocido a cientos de familias? Lo primero que pasa en los comedores es que a las Luisa y a todas las que trabajan en los comedores les cuesta más conseguir los alimentos porque salen más caros. Lo primero es que a ellas la inflación las está golpeando, entonces tienen que conseguir donde fuera. Lo segundo es que hay más gente en los comedores. Había bajado, o sea, el 2016 subió mucho la cantidad de gente en los comedores, en el segundo semestre del 2017 mejoró un poquito, ahora volvió, hay más gente porque no le alcanza la plata, porque está endeudada, porque después del día 20 nadie llega y entonces todo el mundo va galgueando y hay más gente en los comedores. Y lo tercero que yo veo que es muy complicado es que hay mucha gente abriendo comedores de onda porque quiere, porque tiene solidaridad, pero eso no tiene ningún tipo de regulación, ni de control, ni de organización. Yo lo que veo es mucha solidaridad, mucha ayuda y un problema para la política pública. Lo que a mí me parece, más allá de Melconian o a quien se le ocurra al gobierno poner, es que esta sociedad no soporta un ajuste más. La vida no es una película, no es una foto. Va empeorando la situación y hay un momento que hace clic. No debería tentarse el gobierno con imaginar un ajuste a lo bestia, porque a lo bestia va a generar un conflicto social. Pero, Claudio, el gobierno lleva adelante estas políticas económicas, pero todo el tiempo polarizando y comparando con el gobierno que dejó Cristina Kirchner. De hecho, Duhovne esta semana dijo, lo que quiere la oposición es volver al pasado. Bueno, eso en todo caso habría que preguntarle a quienes suscriben la experiencia kirchnerista. No es mi caso ni nuestro caso. Nosotros creemos que hubo errores importantes en la gestión anterior, creemos que se perdió una oportunidad inmejorable por la situación internacional que le permitía a la Argentina disponer de una cantidad de divisas realmente muy importantes para financiar un cambio productivo. Creemos que en ese sentido hubo muchas cosas que no se hicieron bien. Y la verdad que lo que sí creo que hay que hacer otra cosa distinta a lo que el gobierno hace. El gobierno, vuelvo a decirlo, repite viejas políticas. Esto ya se vio. Estas políticas ya se aplicaron. Y en general han dado dos resultados en la Argentina. A veces por separado y otras veces de manera conjunta. Agravan el conflicto social, generan situaciones de conmoción social o terminan produciéndose crisis por sobreendeudamiento, crisis externas que terminan con devaluaciones realmente formidables, con mayor escalada de la pobreza, con caída de los ingresos de la población y demás. Esto es lo que ha producido en general este tipo de estrategias que tienen algunos conceptos básicos: rebajar el costo laboral, abrir la economía para que ingrese la producción importada, poner el motor en las inversiones extranjeras exclusivamente y confiar en que las exportaciones, en un mundo idílico que no existe, van a dinamizar el crecimiento del país. Falso de toda falsedad, porque el mundo de hoy está cuestionado. Ese es el problema, cuestionado más desde los propios países centrales. Hoy llegó a la Argentina un representante de Trump para defender las políticas proteccionistas en el marco del G20 y nosotros seguimos, nos están poniendo aranceles en aluminio y en acero y nosotros queremos seguir teniendo un mundo que nos traccione. Estamos desperdiciando el mercado interno y estamos desperdiciando América Latina.
comparto un dato con ustedes. Me daban esta semana un dato, creo que sobresaliente. Las empresas radicadas en Argentina solo invierten un 15%. Tendrían que invertir un 35% para que el país crezca. Pero para invertir necesitan otras condiciones, objetivamente. En realidad, primero hay una apertura importante de la importación. Gran parte de lo que deberían invertir, que son mercado interno, que producen para adentro, están compitiendo con el importado. La industria textil. ¿Cuánta pobreza habrá en Argentina? Bastante depende de cuánto funcione la construcción y el textil. La industria textil está destruida. Las industrias mano de obra intensiva, textil o calzado... Hasta el punto que podría desaparecer la textil. Bueno, parecieran estar haciéndolo a propósito, porque la industria textil tiene muchos problemas. En China, India, alguien hace ropa más barata que acá. Pero ahí trabajan mujeres y jóvenes que son el 20% de desocupación. Con lo cual, cualquiera bien intencionado debería cuidar la industria textil. El gobierno abre, genera una apertura, baja el consumo, venden menos acá y hay más importado. Hay un desacomodo fuerte. Yo estuve recorriendo en las últimas semanas 3 industrias textiles que están recontra complicados, que están dando turnos menores, sacaron el turno de la noche, van cambiando, van achicando personal. Hay un problema serio. Donde trabaja masivamente la gente, textil, construcción, calzado, metal mecánico, ahí es donde está el problema. El gobierno no parece tomar nota de esto, de verdad. Y lo otro que yo creo esencialmente es que un problema serio con los jóvenes. No están entrando los jóvenes al mundo del trabajo. Más grave que lo tradicional en la Argentina. No están logrando en absoluto conseguir trabajo a los jóvenes. Con lo cual uno va a un barrio y ve pibes dando vueltas sin nada que hacer. Dando vueltas sin nada porque no hay nada, porque no hay posibilidades, porque no hay nada de trabajo, porque no hay changa. Debería tomar nota el gobierno de Claudio, eso. 10 segundos. No, simple, el tema de la inversión. El problema de la Argentina es el problema de la inversión, pero esto no depende de la cuestión de los costos laborales. El problema de la inversión tiene 3 cuestiones centrales. Uno, el papel del endeudamiento que distrae recursos públicos que podrían fortalecer el desarrollo de la inversión. Primer tema que habría que discutir en la Argentina. Segundo tema, el tema del comportamiento de los capitales locales y el papel de la fuga de capitales. Los millonarios argentinos tienen 375.000 millones de dólares afuera. Esto es parte de la discusión de una Argentina que invierte de otra manera. Y tercero, el comportamiento del capital extranjero. El 75% de las utilidades que el capital extranjero obtiene en el país se las lleva a su casa matriz. Muchas gracias por ayudarnos a entender cómo está la Argentina. Muy amables. Gracias.